buenas tardes o buenas noches, digamos más exactamente. Hoy es martes 2 de septiembre eh, y esta es una de las ya numerosas charlas de la Federación Andinistas Argentina, de un ciclo, en este caso junto con la plataforma de Martín Lizondo, que es quien va a dar la charla, muy brevemente, que es la Federación Andinistas Argentinos. Muchos de ustedes ya la conocen, algunos quizás no. La Federación Andinista Argentina es una organización nacional, es una federación nacional que agrupa clubes de montaña de todo el país, exactamente 44 clubes de 15 provincias. Nosotros trabajamos esencialmente de forma amateur, por el fomento del montañismo, y, y en general decimos que trabajamos sobre tres ejes que denominamos montañas libres, por el tema de trabajar el acceso a las montañas, la garantía de acceso a las montañas; montañas limpias, que es el vínculo respetuoso y ambientalmente correcto con el entorno en el cual desarrollamos la actividad; y montañas seguras, que implica el capacitarse, el desarrollar la actividad con conciencia. Dentro de ese esquema de montañas seguras, podríamos decir que es la charla de hoy, en el sentido de que es adquirir herramientas, tomar conocimiento de herramientas que nos van a permitir el desarrollo de un montañismo con menos riesgo, minimizando los riesgos que siempre existen en nuestra actividad. No existe el cero, la seguridad absoluta, pero sí se puede minimizar los riesgos. En ese sentido, bueno, de la federación están presentes en este momento, bueno, Luis Martín, mi nombre es Mauricio Bianchi, yo soy el presidente de la federación, representando al Club Andino San Luis. Está Luis Martín, que es de la agrupación Cachaquí de Catamarca, es el vicepresidente, Luis Emilio Martín. Está también el tesorero, que es Gustavo Zingaretti, que es del GAEM, de Neuquén. Están los vocales también Alfredo Morales, que es del Mercedario San Juan, Luis Lazo de Club Estepario Patagonia de Inahuapi, de Río Negro, y Luis, no, ay, estoy olvidando de uno de nosotros, ¿o no? ¿No? ¿No hay ningún otro de la comisión, chicos? No, no, puede ser que no. No, no veo, son tantos que... No. Bien, la dinámica. Ahora Gustavo lo va a presentar a Martín. Pero la dinámica es muy simple. Les vamos a pedir ahora sí que vayan dejando en el chat su nombre y de dónde son. Así nos queda como un registro. Somos ya más de 130. Así nos va quedando un registro. Martín va a hacer su exposición. Y a medida que lo va exponiendo, ustedes pueden ir dejando preguntas en el chat. Después de que haya hecho la exposición, vamos a ir leyendo las preguntas como para que se respondan, y después de esa instancia ya será más libre el intercambio. Dos cositas. Una, les contamos que estamos siempre desarrollando cantidad de capacitaciones. Ahora se están iniciando cursos de seteo en Bahía Blanca, de instructor de escalada, de monitor de escalada. Nuestros clubes están haciendo permanentemente capacitación. Está iniciándose el CIM ahí en Catamarca. Se está por hacer algo de entrenamiento de escalada en Barreal. Estoy hablando medio de memoria. Pero como federación además estamos largando ahora en este mes, y es algo novedoso, el primer curso nacional de técnico en senderos. Formar con un cupo limitado que vamos a tener para todo el país de 60 personas, técnicos en diseño de señalización de senderos. Así que presten atención a lo que vamos a compartir, y ya compartimos algo para los que estén interesados, porque no son limitados, ya tenemos más de la mitad de los cupos ya cubiertos con gente de los clubes, pero se va a abrir al público en general. Y además, después de esta charla, se va a iniciar la otra semana un taller de 4 clases, después lo irá mechando Martín, sobre esta temática que va a hablar Martín hoy, porque hoy va a dar un panorama de esto que va a contar, y después va a haber un taller a cargo de él también para los que les interese esta temática, profundizarla. Les agradecemos como federación la participación, el interés, y ya saben, tenemos todo un ciclo de charlas que este mes, una o dos más proyectadas, el mes que viene, bueno, de acá hasta fin de año, algunas o sea, variaditas e interesantes. Así que
Quédense en los grupos de la federación, sigan las redes, que es @Federación de Antenistas Argentinos, tanto en Instagram, en Facebook, y estamos a disposición para el fomento del montañismo. Gustavo, te toca a vos Hola, buenas. Saludo a todos. Me toca presentarlo a Martín Elizondo. A Martín lo conocí como senderista de largos recorridos. Después, con el tiempo, me fui enterando que era profe de historia y es bastante polifacético, así que hace confección de equipamientos y es muy, muy apasionado de la actividad del trekking. Y hoy nos trae información de tecnología sobre navegación, así que viene haciendo. Martín tiene su canal de YouTube y tiene su página web donde difunde varias de las capacitaciones que él da. La verdad que son bastante interesantes, sí que los invito después a seguirlo, seguramente Martín de sus redes, y los dejo en compañía de él, que por ahí si le erren algo de lo que se presenta a él, que se corrija, pero bueno, lo dejo con Martín Lizondo, que le va a dar la charla de tecnologías de navegación. Bueno, gracias Gustavo, gracias Mauricio, como siempre por darme este espacio. Así que bueno, arrancamos de lleno. Voy a compartir. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Sí, se escucha. Perfecto. Bien, Mauricio, corregime si entendí mal. Las consultas se harían por mensaje por acá, ¿no? A todos les recuerdo, van dejando, a medida que va hablando Martín, van dejando sus preguntas, las que les surgen en el momento en el chat, y después leemos el chat, así no se genera una interrupción y eso, salvo que vos, Martín, prefieras otra dinámica, es la habitual, pero Perfecto. somos muchos, somos ya 151, entonces si no puede ser un poco caótico. Bien, bien. Yo tengo a la vista el chat, así que si veo que hay una pregunta oportuna, la puedo Sí, responder. por supuesto, y si no, desaparece. la leeremos después, para eso estamos de acá de los muchachos. Bien, bueno, como para introducir brevemente, este es un tema muy actual, sobre el cual hay muchas opiniones. Se combinan tradiciones, personas de distintas escuelas, pero hay generaciones más familiarizadas con un tipo de orientación, generaciones que por ahí hicieron montañismo en otra época, y bueno, hubo un momento donde fue el auge del GPS, recientemente aparecieron las aplicaciones de celular, y bueno, hay distintos dispositivos que hoy facilitan la navegación. Y bueno, la idea mía, a mí me gustan mucho estas tecnologías, la verdad es que me sirven mucho. Soy amante de los mapas físicos, de hecho me gusta hacer mapas, edité tiradas de mapas que comercializo. Pero bueno, aún así reconozco, más allá de lo lindo y del romanticismo que tiene todo lo tradicional, que las herramientas de navegación electrónicas tienen grandes ventajas, y hacen no solo más seguras, sino más eficientes un montón de prácticas vinculadas a la montaña y al senderismo en general. Bueno, la idea es darles mi opinión. Mi experiencia es muy chiquita al lado de algunas personas que practican esta actividad desde hace mucho más tiempo. Pero bueno, tengo a favor por ahí que usé mucho estas tecnologías, todo lo que pude, las testé, y bueno, les voy a contar lo que es mi punto de vista y voy a tratar de fundamentar lo que es lo más importante de todo, no quedarme en una opinión nada más. Bueno, vamos a empezar desde cero. Cuando hablamos de tecnologías de navegación, nos estamos refiriendo puntualmente a las tecnologías conocidas como GPS. Entonces, lo que son, bien, ahí ya empezaron con las preguntas, después las respondemos. Bien, entonces,
siempre estamos hablando de tecnología GPS. GPS es un sistema de ubicación a través de satélites. Lo que se hace es recibir señales que dan estos satélites desde un dispositivo, y ese dispositivo nos va a mostrar a través de una pantalla dónde estamos ubicados en el planeta Tierra. Básicamente esa es la función principal. Y a partir de esa función se van agregando otras, ¿no? Que nos permiten no solamente saber nuestra posición, sino navegar, es decir, desplazarnos y orientarnos en el terreno. Bueno, es una tecnología que empieza con un uso militar, como ocurre con muchas tecnologías vinculadas al trekking. Están lo que son los sistemas de satélites de Estados Unidos y los rusos, que son los de GLONASS. Y en los 90 empiezan a comercializarse de forma masiva, pero sobre todo a partir del 2000, lo que son los GPS de uso para montaña y de consumo masivo, que son los dispositivos chiquitos de bolsillo. Bueno, después con el tiempo la tecnología GPS fue incorporada a los dispositivos móviles, de manera que hoy por hoy todos los celulares ya cuentan con un chip GPS. Y de a poquito los relojes lo van incorporando y bueno, prácticamente ya en el futuro vamos a tener hasta un chip en el cerebro, me parece. No sé si eso va a estar bueno, pero todo va a venir con chip GPS. Bueno, entonces, ¿para qué sirve? En primer lugar, un dispositivo GPS lo que hace es detectar la ubicación geográfica a partir de estos satélites, que pueden ser el sistema norteamericano, llamado propiamente GPS, o el sistema de GLONASS, que es el ruso. A partir de esto nosotros podemos orientarnos para seguir una ruta, porque cuando hacemos actividades al aire libre, ya sea que hacemos trekking o los que hacen ciclismo, tenemos una ruta, es decir, nos estamos moviendo en una dirección y tenemos algún destino. Entonces, bueno, nos va a orientar. También otra función es poder volver sobre nuestros pasos, es decir, la idea es evitar perderse, ¿no? En contextos en los cuales nos podemos desorientar, el GPS nos permite volver sobre nuestros pasos, para lo cual va registrando un recorrido. Entonces, estas son las funciones principales que tiene todo dispositivo GPS, y después se van incorporando otras, ¿sí? Se van incorporando muchas más, desde música hasta sincronización con el celular. Pero bueno, esto es lo básico que necesitamos. ¿Cómo andas vos? Buenas noches. Bueno, entonces, yo lo que voy a hacer es analizar estos tres tipos de dispositivos GPS. Está silenciado. Está silenciado, Martín. Ahí está. A ver. Sí. Ahora sí. ¿Desde qué parte está silenciado? Porque la verdad es que vengo hablando. Este es tipo de GPS. Ah, mirá vos, se silenció, qué loco, bueno. O sea, esto lo escucharon. Sí, te quedaste en los tres tipos de GPS. Sí, sí. Ah, listo, bárbaro, qué raro, bueno, algún tonto que... perfecto, entonces tenemos hoy por hoy tres dispositivos que son los que se usan en el terreno, ¿no? Es el dispositivo exclusivo para uso de GPS, que es el GPS de mano. En inglés lo van a encontrar también como Dedicated GPS o Handheld GPS. Después lo que son los mismos celulares que vienen con el chip GPS, y últimamente están avanzando mucho los relojes GPS. Bueno, a la hora de comparar, porque la idea es poder ver en qué contextos es más apropiado un dispositivo que otro, dónde están sus ventajas, sus fortalezas, sus debilidades, vamos a tener en cuenta distintos factores. Primero, todo lo que tiene que ver con el ambiente, sobre todo la humedad, los vientos y las bajas temperaturas. Esas son las cosas que más juegan en contra todos los dispositivos electrónicos en general, y por lo tanto también con los GPS, ¿no? Después,
lo que es la usabilidad en condiciones adversas. Perdonen por la palabra usabilidad, es una palabra medio nueva que viene como una traducción del inglés, usability. Y bueno, hace referencia a la capacidad que tiene de funcionar y de ser utilizado un dispositivo en un contexto, ¿no? Entonces, en contextos determinados, que son un poco extremos, que pueden ser en una nevada o en un momento de lluvia muy intensa, bueno, hay dispositivos que pueden seguir usándose y hay otros que no, ¿no? Después todo lo que tiene que ver con la resistencia, la durabilidad, la resistencia a golpes. Un factor no poco importante es el peso y el tamaño, la autonomía, que tiene que ver con la duración de la batería. Después lo vamos a analizar porque también en esto influye el tipo de batería. Tenemos baterías que son integradas, por lo general son baterías de litio que vienen ya con el dispositivo y se cargan con un puerto USB. Y tenemos baterías que son externas, que son las alcalinas o las de litio AA. Y bueno, todas tienen sus ventajas y desventajas. Después, algo que es muy importante es la experiencia visual de navegación, donde influye mucho el tamaño de la pantalla, la calidad de la imagen y la precisión, finalmente, de lo que es el registro, la ubicación GPS propiamente dicha. Bueno, para empezar, me gusta hacer esta advertencia, ¿sí? Siempre que vamos a recurrir a un dispositivo electrónico de este tipo, tenemos que saber que no va a reemplazar el mapa físico. El lenguaje propio de la cartografía se mantiene, es decir, nosotros en un GPS vamos a ver en una pantalla un mapa, pero en versión digital. Es decir, vamos a seguir viendo los signos topográficos que aparecen en los mapas. Entonces hay que saber leer un mapa. En un mapa tenemos curvas de nivel, aparecen cursos de agua, senderos y algunas referencias que no son un tema difícil de aprender, pero bueno, que no es otra cosa que lo mismo que está en el mismo mapa. Por otra parte, también por cuestión de seguridad, como se dice, backup, ¿no? Conviene siempre llevar un mapa físico. El mapa físico no usa baterías, por suerte, así que ese sabemos que no falla. ¿Cuál es la única contra del mapa físico? Bueno, que se puede mojar, por lo tanto hay que cuidarlo para que no se moje, y por supuesto que es más difícil orientarse con un mapa. Entonces, es muy importante que la persona que va haciendo senderismo se vaya familiarizando con los mapas físicos y se vaya formando, ya sea como autodidacta o a través de cursos y capacitaciones, para ir aprendiendo a navegar con estas herramientas más tradicionales que no caducaron, siguen vigentes. Que por otra parte tampoco es difícil y lo que se va a recomendar entonces es siempre contar con el mapa y tratar de usarlo todo lo posible para aprender al mismo tiempo. Y hace poquito preguntaban algo sobre la IA, ¿no? Y bueno, sí, todo tiende hacia la automatización, entonces la realidad es que poder ser uno mismo el que se ubica en el mapa es una habilidad muy importante que estaría bueno no perderla. Y además de que es útil, ¿no? Bueno, vamos a empezar hablando de los GPS de mano. Inicialmente los GPS eran dispositivos exclusivos para GPS, ¿no? Antes de que existieran los teléfonos móviles, los smartphones, los inteligentes, ¿no? Bueno, entonces, en relación al peso y el tamaño, que son temas que se consideran mucho en lo que es el trekking, ¿no? Y el montañismo, la escalada en general, todo lo que es actividad de montaña, bueno, va a ser la opción más voluminosa. Igualmente esto va a depender mucho del modelo. Tenemos modelos que son los modelos históricos que siguen existiendo con algunas pequeñas mejoras, que son los E-Trex de Garmin, por ejemplo, que son las opciones más livianas. Son GPS que pesan 100 gramos, lo cual es muy poco, y además funcionan con pilas AA que también son muy livianas. Entonces, bueno, es una opción interesante, práctica, y además es la más económica dentro de lo que es el mundo de los Garmin. El GPS también lo que nos va a dar es mayor resistencia, se va a bancar mejor los golpes,
en toda su construcción están preparados para resistir a los golpes y además resisten muy bien las temperaturas bajas. Según las indicaciones de fábrica, hasta 20 bajo cero. Lo cual yo no recomiendo probarlo, ¿no? Pero en condiciones, siempre hay que aclarar, ¿no? En condiciones extremas, tratamos siempre de exponer el dispositivo electrónico lo menos posible y siempre tenerlo cerca del cuerpo o protegido, en especial de las ráfagas de viento, ¿no? Pero bueno, por supuesto que la baja temperatura va a afectar el rendimiento de la batería. Bueno, el punto donde más brilla este tipo de dispositivos hoy por hoy es en condiciones adversas, ¿sí? Por ejemplo, si está lloviendo, las temperaturas son bajas o tenemos fuertes vientos, el GPS ahí es donde más brilla, ahí donde la visibilidad es muy mala, hay mucha humedad en el ambiente. Y esto es porque al contar con botones, algunos vienen con una palanquita incluso, lo podemos manejar usando incluso guantes. Por ejemplo, podemos tener mitones, por ejemplo, y estar usando un dispositivo GPS. Es decir, que hay determinados contextos de fríos extremos en los cuales podemos seguir utilizándolo para navegar perfectamente, ¿no? Por el contrario, lo que son los celulares o las pantallas táctiles en general, en estas condiciones quedan inutilizables, ¿sí? O prácticamente inutilizables. Si bien ahí los guantes vienen con sensores táctiles para usar celulares y dispositivos con pantallas táctiles, hay contextos en los cuales se vuelven inútiles, ¿no? Cuando se empieza a acumular la humedad, empieza a haber contextos de frío extremo, por ahí nieve, nevadas, bueno, ahí el GPS es donde más brilla, ¿no? Bueno, después tenemos lo que es la experiencia de navegación, la visibilidad, lo vinculado a la pantalla, ¿no? A usarlo propiamente en el terreno. Bueno, los Garmin tienen la opción de usar tanto lo que son los satélites norteamericanos como los rusos, se pueden combinar. Algunos eligen solo los norteamericanos porque tampoco necesitan tanta precisión y de esa manera ahorran un poquito de batería. Pero bueno, más que nada lo que vamos a ver por ahí como una contra de los dispositivos estos es que se han quedado un poco en el tiempo en lo que es la calidad de imagen, la velocidad del procesador. Nos va a parecer una tecnología arcaica nosotros que estamos acostumbrados a los chips de los celulares actuales o de las computadoras directamente. Es decir, van a ser lentos, se va a ver con muy poca resolución. Es prácticamente imposible tener imágenes satelitales. Hay modelos que las tienen, pero la verdad que son inutilizables. Pero bueno, para navegar, cosas útiles, muy importante, que tenga mapas topográficos. Entonces, todavía hay modelos que no tienen mapas topográficos. Y la verdad que, sinceramente, no vale la pena para mí adquirir uno de estos dispositivos si no vas a tener esa funcionalidad. Me refiero con mapas topográficos a poder ver un mapa en la pantalla que tenga curvas de nivel y ciertos requisitos básicos que tienen toda cartografía seria, ¿no? Entonces, bueno, hay GPS que te dan la opción de pagar menos, por ahí son más baratos, pero no cuentan con mapas. Entonces, lo único que uno sigue es una flechita que te dice dónde tenés que doblar, básicamente. O una línea que representa la ruta, algún waypoint, algún indicador de posición. Pero bueno, la realidad es que si vamos a invertir, conviene que tengan mapas topográficos. Bueno, otra cosa que es importante que tengan es brújula electrónica. ¿Qué significa esto? Que si uno está parado, uno está quieto, el celular, el GPS pueda orientarse sin necesidad de moverse. Por una razón elemental, uno está caminando, saca el GPS, se detiene para usarlo y empieza a mirar alrededor. Y lo mismo que haría con un mapa es empezar a identificar los pasos, los picos,
empezar a relacionar el terreno con lo que aparece en el mapa. Entonces, por eso es importante que el mapa se mueva, para sacarle el máximo provecho al dispositivo, es importante que se mueva gracias a esta brújula electrónica que tiene incorporada. Hay una tecnología un poquito más primitiva que no permite esto. Es decir, la pantalla permanece estática y se mueve únicamente cuando caminamos. Entonces, bueno, es poco práctico, pero bueno, con el tiempo ya prácticamente todos los modelos vienen con la brújula electrónica. Bueno, después en el tema de la autonomía andan muy bien y acá hay varios factores a tener en cuenta, ¿no? Porque no es que los celulares no tengan capacidad de batería, pero tiene que ver con el uso que le damos, ¿no? Entonces, un GPS vos lo usás únicamente para navegar, no sacás fotos. Por otra parte, la pantalla al tener baja resolución y el procesador al ser lento, eso está hecho a propósito así para consumir poca energía. Entonces está todo hecho para optimizar la autonomía, que es la cantidad de horas que vamos a poder utilizar el dispositivo. Por otra parte, tampoco lo usamos todo el día, es decir, lo usamos únicamente durante la actividad. Entonces, al llegar al campamento, al armar campamento, podemos apagarlo tranquilamente o durante la noche y al día siguiente volver a encenderlo. De manera que hay formas de ahorrar batería y la duración es bastante buena. Depende mucho del dispositivo y depende del tipo de batería. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos dispositivos que tienen baterías de tipo AA que se pueden extraer y colocar en el momento, ¿no? Si bien esto es poco ecológico y son cada vez más impopulares por este motivo, ¿no? Porque son descartables, la realidad es que presentan una ventaja muy importante en determinados contextos, ¿sí? Entonces, cuando uno necesita navegar sí o sí con el GPS y está en un contexto crítico y no tiene tiempo para poner a cargar un dispositivo, realmente la posibilidad de colocar las pilas y de inmediato poder seguir navegando y hacer esto en un minuto es una ventaja considerable. De lo contrario, uno tendría que ponerse a cargar el dispositivo, esperar 1 hora y media a que cargue, ¿no? Y todo eso puede ser crítico en contextos donde tenés una ventana corta de tiempo o donde tenés que hacer cumbre y tenés las horas contadas, ¿no? Bien, y aparte hay que tener en cuenta que la batería a veces puede morir de manera imprevista, ya sea por un fallo, entonces la posibilidad de tener varias baterías de repuesto es una ventaja considerable y podemos tener la situación en la cual se descarguen completamente las baterías y la batería esta AA lo que te permite es reemplazarla de inmediato, ¿sí? Bien, entonces, bueno, ¿qué es lo que más va a influir en la autonomía acá? El tema del tipo de batería. Las alcalinas duran menos, ¿sí? También las alcalinas resisten menos al frío, se descargan con facilidad. Y bueno, por el contrario, las de litio soportan mejor el frío, las temperaturas bajo cero y tienen duran más, mayor autonomía. Yo, por ejemplo, con un Garmin Etrex, navegaba con las alcalinas entre 3 y 5 días, dependiendo de la cantidad de horas de caminata. Caminando 8 horas por día, podés estirar 4 días y medio, tranquilo, con 2 pilas AA alcalinas. Si usás de litio, podés llegar a 5 o 7 días. ¿Sí? 7 días caminando 8 horas por día. 6 días y un poquito más, 6 días y medio. Por otra parte, una vez que se te acaban las baterías, las cambias y no tenés que llevar una batería externa con todo pesada, ¿no? Estamos hablando de pilas que son muy livianitas, que no ocupan espacio prácticamente y que duran mucho. Entonces, si bien el GPS por ahí tiene esa desventaja que tenés que llevar un dispositivo más y eso genera bulto, genera peso, la realidad es que la eficiencia que tiene en el consumo de energía hace que en algunos contextos sea más liviano llevar un GPS que otro tipo de dispositivos.
Bien, acá están hablando de la precisión. Sí, sí. Efectivamente, varía mucho según la configuración. Los modelos, a medida que son más sofisticados, incluyen más funciones, consumen más batería y por lo tanto te dan la opción de modos de bajo consumo también, ¿no? Sí, todo depende del uso que se le va a dar y si uno quiere registrar la ruta con mucha precisión, porque estás, por ejemplo, querés registrarla la ruta, ¿sí? Porque es una ruta tuya propia y vos querés tener ese registro con mucha precisión, te va a consumir más batería, sí. En cambio, si vos estableces una distancia entre cada punto de registro mayor, va a consumir menos, sí, desde ya. Podés llegar a consumir la mitad, ¿no? Eh, sí, sí, te pueden llegar a durar el doble. Bueno, después hay modelos que son un poco más modernos, que vienen con más funciones. Hay algunos que son táctiles. Perdón que no es el mismo, acá me confundí, no es el mismo el de la foto que el que está descrito a la izquierda. Pero bueno, no importa, son fotos ilustrativas. Estos son modelos más modernos. Lo que vemos es que hay menos autonomía en las baterías, ¿sí? Y esto tiene que ver con que vienen con más, el procesador es mejor, es más rápido, la pantalla es más grande y eso consume más, ¿sí? Después está el GPS Map 67, que es como lo último, lo más moderno, y tiene esto, ¿no? Varía mucho, si bien consume mucha batería y dura menos, la realidad es que dura menos que el Etrex en la práctica. Ahora, si uno ahorra energía y lo usa al mínimo, puede llegar a durar lo mismo o más. Entonces depende mucho del uso que uno le da. Algunos usan el GPS para grabar nada más y no andan mirando el mapa. Entonces, si vos estás todo el tiempo mirando el mapa, explorando, haciendo zoom, lo usás como si fuera un mapa efectivamente, bueno, eso te va a consumir más. Lo mismo que la precisión de navegación. Hay algunos que vienen con una opción de automatizar un poco el traqueo y termina durando más la batería. Bueno, son en modo de expedición, ¿no? Expedition mode, bueno, vienen con opciones. Influye también la luz, en fin, al igual que el celular, uno lo puede configurar para que rinda más. Pero bueno, hay dispositivos que tienen una pantalla muy grande y duran también bastante. Bueno, ¿por qué? Porque al ser más grandes tienen más batería. La batería es más grande, dura más, pero también son más pesados, ¿no? Bien. Bueno, como decíamos, se va a recomendar que el GPS tenga mapas topográficos. Uno los tiene que descargar, en realidad. Ahí tenemos lo que son las bases de datos de Garmin, que son pagas, y tenemos la opción de descargar bases de datos gratuitas, que son excelentes también. Eso es lo que hago yo. Son las bases de OpenStreet. ¿Mm? OpenStreet es una base de datos cartográfica mundial que siempre está creciendo y va alcanzando cada vez más precisión y más, se va actualizando constantemente por los usuarios mismos. Eso está adaptado al formato de Garmin, entonces uno lo puede descargar de forma gratuita. Bien, esto ya lo habíamos dicho un poquito, el tema de la pantalla y el procesador, y bueno. Bueno, después una de las cosas más raras de los dispositivos de Garmin son los puertos. Hay puertos que son realmente arcaicos, pero hay otros que tienen que ver con la impermeabilidad del dispositivo. Entonces, bueno, son decisiones de la empresa. Pero bueno, por ejemplo, los Etrex se manejan con cable USB, además hay un puerto propio que tiene el dispositivo, que es re arcaico. La verdad que la transferencia de datos es como si fuera una tarjeta de una cámara. Y además el software es re primitivo, no está bueno. Se quedaron atrás en eso, ¿no? Es una de las cosas que más le critican a Garmin. Pero bueno, los modelos más nuevos ya directamente lo que haces es usar Bluetooth o Wi-Fi. Entonces, lo que tienen estos dispositivos es que uno los usa en conjunto con el celular o la computadora, ¿no?
Bueno, siempre para tener en cuenta, ¿no? Los modelos más viejos de Garmin requerían que sí o sí vos descargaras toda la información con un cable desde la computadora, incluyendo los tracks y todo. Hoy por hoy, bueno, tenés conexión Wi-Fi, podés transferir todo desde el teléfono, lo podés hacer ahí mismo, una vez que tenés señal, no necesitas estar en la computadora. Bueno, después tenemos otras funciones en el GPS, además de lo que es propiamente ubicarnos geográficamente, ¿no? Que tienen que ver con el registro y el tipo de información que vamos recopilando. Entonces, algo que está bueno para conocerse más a uno mismo y aprender sobre el ritmo de marcha es poder registrar la velocidad, las fluctuaciones de velocidad, por ejemplo, a qué velocidad iba en un momento determinado, qué fue lo más lento que caminé, cuánto tiempo me detuve a descansar. Está bueno poder tener el número de esas variables y bueno, eso queda todo registrado en el track, ¿no? Bueno, tenemos la velocidad, bueno, el desnivel también. Después lo que va a tener el dispositivo nos va a permitir ir viendo el perfil de desnivel, ya sea de la ruta que grabamos nosotros o de una ruta que grabó otra persona y nosotros la usamos para navegar, ¿no? Bueno, hoy por hoy todos permiten detectar la altura. Las tecnologías más viejas lo hacían a partir del mapa y si no vienen con el altímetro incorporado. Y bueno, esto de la interacción con el celular ya lo dijimos, ¿no? Bueno, y por último hay modelos que incluyen un localizador satelital. Eso es un tema aparte, aparte es un servicio que se paga aparte, lo vamos a ver al final, a modo de apéndice. Pero bueno, estas son las funciones básicas que vamos a encontrar, ¿no? Bueno, esto lo dijimos, un poco lo que son el software de Garmin. En general lo que más se critica de Garmin es el software. Hay aplicaciones de terceros que hoy se pueden usar perfectamente, entonces casi que no necesitas usar el software de Garmin. Bueno, vamos a pasar ahora a lo que son los teléfonos celulares. Acá agregan, dicen OpenStreetMap es una página colaborativa, exactamente, sí, sí, sí. Es un concepto similar al de las wiki, ¿no? Bueno, acá vamos a hablar de algo que ya todos prácticamente hoy conocen y que en muy poco tiempo se instaló y se empezó a usar. Y bueno, puede ser que sea obvio lo que voy a decir, ¿no? Pero bueno, básicamente el celular hoy por hoy lo llevamos a todos lados. La montaña no es la excepción. Entonces, uno podía leer hace 15 años atrás un libro de hace 15 años y te decían, no lleves el celular, desconectate, déjalo en tu casa, ¿no? Como para vivir más la experiencia de inmersión y bueno, desconectarse de las pantallas. Y hoy por hoy todo lo contrario, te van a decir que lo lleves por una cuestión de seguridad, ¿no? Por más que no tengas señal, capaz que en algún lugar agarras señal y ya ese momento te puede salvar la vida. Así que hoy por hoy lo vamos a llevar y se va a recomendar llevarlo, ¿no? Bueno, como sabrán ustedes, va a ser un dispositivo delicado. Si bien cada vez vienen más resistentes, ¿no? Va a ser el más delicado de todos, ¿sí? Entonces es el que más chances tiene de caerse y romperse. Creo que a muchos les ha pasado esto. A mí me ha pasado incluso en contextos de estar haciendo trekking. Se me ha roto una pantalla, o se me rompió uno que tenía huellita táctil, bueno, me rompió la huellita táctil, bueno, son cosas que pasaban más antes, ahora están viniendo cada vez más resistentes y obviamente va a depender mucho del modelo del celular, ¿no? Pero bueno, por lo general los mejorcitos ahora resisten muy bien los impactos y además siempre le agregamos funda, ¿no? Funda y pantalla de refuerzo. Bueno, donde más flaquea el celular es en condiciones adversas, ¿sí? Y esto tiene que ver con la pantalla táctil. La pantalla táctil, a más de uno le habrá pasado, que por ahí lo agarraba una lluvia, y cuando querés navegar, cuando querés hacer un zoom, querés grabar, o cualquier interacción que quieras hacer con el teléfono no funciona. Funciona muy mal, no hace lo que le pedís al teléfono, bueno,
efectivamente. Hay una forma de zafar un poco de esto que es con una bolsa Ziploc. Metemos el teléfono en una bolsa Ziploc, las más delgaditas, las más chiquitas, las extra chicas, y podemos usar el teléfono a través de la bolsa Ziploc. De esa manera el celular no se moja nunca, lo cuidamos y podemos seguir usándolo. Aún así, en condiciones de ese tipo, por lo general tenemos las manos muy frías y la mano muy fría no logra ser detectada por la pantalla táctil. Entonces tampoco es que lo vamos a poder usar de 10, pero bueno, se puede lograr algo mejor. También vienen unas fundas específicas para outdoor, pero bueno, son muy bultosas, al final terminás llevando un aparatote muy incómodo. Por lo menos hasta ahora las que vi no me convenció ninguna. Capaz que en el futuro aparezca alguna más práctica, más portátil. Bueno, después el celular también va a ser la peor opción en temperaturas bajo cero. Esto no significa que no lo podamos usar, ¿no? Pero va a haber que extremar cuidados. Por ejemplo, si hay temperaturas bajo cero, y nosotros estamos mucho tiempo navegando con el teléfono la batería va a drenar rapidísimo, ¿sí? Además, si tenemos las manos frías, tampoco va a reaccionar. Si además tenemos los guantes mojados por nieve o por transpiración, condensación, lo que sea, tampoco va a reaccionar bien el teléfono. Lo mejor es tener guantes con sensores, pero bueno, hay condiciones en las cuales tampoco va a funcionar el teléfono, ¿no? Y además que la batería se va a agotar rápido. Bien, siempre en esos contextos lo mejor que podemos hacer es usarlo poco, inmediatamente colocarlo pegado al cuerpo, preferentemente adentro de la campera. Hay Polar que vienen con un bolsillo interior. También podemos colocarlo en un bolsillo del interior térmico. Por lo general, lo que es la ropa térmica de invierno viene con algún bolsillito a la altura del pecho. Ideal y está pensado hoy por hoy para ese fin, para colocar ahí el teléfono celular. Incluso si se apaga y muere la batería, lo podemos llegar a resucitar con el calor corporal y recupera un poco de energía. Pero bueno, siempre el uso tiene que estar muy restringido y protegerlo sobre todo del viento, o sea, no exponerlo nunca, no sé si me alcanzan a ver, pero siempre cubrirlo así con las manos al teléfono, porque tenerlo abajo, en un lugar protegido, si vamos a estar mirando el mapa, porque una ráfaga de viento te puede matar la batería en cuestión de segundos. Bueno, hasta acá parece todo malo, pero no es la postura que voy a defender. O sea, para mí el celular es la mejor opción para casi todos los casos. Entonces, no es que quiero decir con esto que lo mejor es el GPS y después viene el celular como una opción barata, ¿no? No, para nada. Y esto por ahí es lo más controversial y novedoso que tiene que ver con la evolución que tuvieron estas tecnologías, ¿no? Bueno, el celular va a brillar en lo que es la experiencia de navegación, ¿sí? Entonces vamos a tener las pantallas más grandes y además el procesador va a ser muy potente. Entonces va a ser una experiencia agradable navegar. Y si ustedes se acostumbran al celular y después quieren pasar a un GPS de mano, la diferencia es abismal. El GPS tarda mucho en refrescarse la pantalla, lo sentís como trabado, la rotación no es muy buena, hay mucho delay, digamos. En el celular todo esto es más ágil, entonces también te permite optimizar los momentos donde lo usás. Y además, el punto fuerte del celular, lo más importante, es que te permite ver imágenes satelitales. Y esto para mí es una revolución total en lo que es el trekking. Porque estás menos condicionado a seguir el sendero, podés explorar, e incluso podés, a mí por ejemplo me gusta mucho explorar, ¿no? Y hacer travesías en lugares agrestes. Entonces uno diría, no, bueno, para eso necesitas un dispositivo profesional. No, al contrario, ahí es donde el celular más brilla. Y por más que vos en tu casa, con un software de escritorio, analices las imágenes satelitales, las estudies, compares la evolución histórica de las imágenes con Google Earth, cheques todo, los incendios, hasta el último detalle, igual ahí sobre el terreno te vas a encontrar con sorpresas. Y tuve muchas
ocasiones en las cuales tuve que modificar mi ruta con la ayuda de imágenes satelitales. Es decir, es cierto que es un uso muy específico, pero bueno, hay lugares donde todo el trekking tiene condiciones agrestes. Entonces, tener la posibilidad de prever, por ejemplo, ver si hay una construcción, si hay un puesto, ver si el puesto está caído o no, ¿sí? Indicios de actividad humana, presencia de un corral, o si no, lo que tenemos en Tierra del Fuego, por ejemplo, hay mucho castoreras, la modificación que hacen sobre los ríos las castoreras. Todas esas cosas las podés ver con imágenes satelitales. Y en el mismo terreno tenés otra perspectiva. Entonces, sobre todo a la hora de diseñar una ruta y explorar, se genera esa interacción entre la planificación y el terreno mismo. Entonces, vos con el celular podés hacer una modificación de la ruta ahí mismo y no hay nada mejor. Es decir, en eso no hay con qué darle, ¿sí? Bueno, por supuesto que todo eso consume más batería. Entonces ahí viene el otro punto flojo del celular, ¿no? Bueno, lo que es fundamental es usarlo siempre en modo avión. El modo avión lo que hace es elimina digamos, una parte del celular que es una antena que recibe los datos móviles, deja de buscar señal. Al dejar de buscar señal, se consume menos energía. Es básicamente eso. Entonces, únicamente queda funcionando lo que es el software interno del teléfono y el chip GPS. El chip GPS lo que permite es ubicarnos, ¿eh? Lo mismo que hacía el GPS común. Por supuesto que si empezamos a usar ese chip GPS, también se va a consumir más batería. Entonces hay que administrarlo. Lo ideal sería no estar todo el día con el chip GPS demandándole nuestra posición. Lo ideal sería pedirle nuestra posición esporádicamente, ¿sí? Para administrar la batería lo mejor posible. ¿Mm? Bien, además que el celular uno lo usa para todo, ¿no? Entonces lo usas para filmar, algunos lo usan para grabarse notas de voz, otros para tomar notas por escrito. Desde ya, cuanto más dispositivos lleves, más te va a rendir la batería del celular, si te llevas la cámara o te llevas para tomar notas con lápiz, ¿no? Cosas que son obvias, pero bueno, modifican mucho la duración de la batería. Yo personalmente lo uso para sacar fotos también y filmar. Entonces, bueno, obviamente que eso influye mucho. Bueno, si lo usamos en modo avión, un uso estándar que se le da hoy en día, que es navegar, mirar los mapas, ¿sí? Porque no es lo mismo chequear cada tanto tu posición que usarlo en serio, es decir, sacarle el jugo al máximo y mirar mucho los mapas. Si vos lo usás como principal herramienta de navegación, que de hecho es el uso que más se le está dando, cada vez más, y no porque sea barato, porque realmente es la mejor opción para un montón de contextos, te va a durar menos la batería. Entonces uno va a tener que esperar entre un día y un día y medio de batería y tiene que prever eso, ¿sí? ¿Te puede durar 5 días la batería? Sí, pero la realidad es que te va a durar 5 días si casi no lo tocas. Si lo tenés apagado la mitad del día, si vas por un sendero tan bien establecido que nunca tenés que mirar el mapa, nunca tenés que chequear tu posición. Obviamente que se puede, pero si le vamos a dar un uso intenso, tenemos que prever eso, ¿sí? Si lo vamos a usar para navegar realmente, vamos a tener que prever esta duración, ¿no? Entonces, se instala como una necesidad contar con una batería externa. Entonces, ahí es donde pierde el celu también, porque el celu te obliga a llevar un dispositivo pesado, te obliga a llevar una batería que, bueno, tienen su peso. O sea, por lo general, las más livianas están en los 150 gramos aproximadamente, de 10.000 miliamperes. Hay baterías de 5.000 miliamperes, sí, te bancan una carga, dependiendo del modelo. Pero bueno, para travesías de 3 a 5 días, vamos a recomendar una batería de 10.000 miliamperes. Para más de 5 días, 20.000. Para contextos de temperaturas bajo cero, en las cuales las baterías sufren mucho, recurrimos al de mayor
capacidad, el de 20.000. Otra cosa, hay baterías también que vienen con resistencia a temperaturas bajo cero, ¿sí? Entonces, bueno, son una opción. Salen un poco más caras y vienen con un calentador interno, ¿no? Eléctrico, que lo que hace es como preservar la temperatura de la batería. Y no pesan más, pesan casi lo mismo. Lo único que salen más caros. Pero bueno, es una opción, hoy existe. Bueno, dijimos otras funcionalidades que tenemos con las aplicaciones del celular, es explorar y diseñar rutas sobre el mismo terreno. Es la mejor opción para sincronizar con aplicaciones de escritorio y con otros dispositivos. Porque hoy por hoy el celular lo podemos combinar con un localizador, lo podemos combinar con un reloj, lo podemos combinar con la compu, en fin. No es que soy partidario de llevar un montón de chiches a la montaña, tampoco está bueno, pero bueno, yo expongo las opciones que hay, ¿no? Acá dice Rodrigo que sí, que hay empresas chinas con celulares. Sí, los celulares van avanzando mucho, la verdad que muy rápidamente, y sorprenden, ¿no? También hay que tener en cuenta la antigüedad de la batería del celular, obviamente, porque con los años, una tecnología pensada para ser descartable y es parte del negocio de las empresas, ¿no? Que vos tengas que comprarte un celular nuevo en vez de cambiar la batería, lamentablemente, ¿no? Bueno, como dijimos, al igual que el dispositivo de mano, el celular nos va a permitir registrar distancia, velocidad, desnivel, incluso nos va a permitir registrar más cosas que el dispositivo, que el GPS de mano, porque es más personalizable, tiene más. Y además que el software se va actualizando y siempre van apareciendo nuevas funcionalidades, ¿no? Bueno, sin embargo, lo que es, si vamos a traquear todo el recorrido, salvo que paremos en refugios, que tengamos acceso a energía, lo ideal es no grabar el recorrido con el celular, porque realmente la batería va a durar menos, ¿sí? Capaz que si el celular es nuevo, te dura un montón la batería, pero ya después de un par de meses de uso, la diferencia es muy notable. Ni hablar si tiene 2 años el teléfono. Y tampoco estamos como en ciertos países del mundo que cambian el modelo todos los años, ¿no? Así que hay que hacerlo durar. Bueno, justamente acá estaban pidiendo aplicaciones, ¿sí? Como aplicaciones hay un montón. Yo tampoco quiero hacer esto de hablar de 40 aplicaciones y la verdad es que no las conozco bien, entonces, bueno, es lo mismo bajar una aplicación, usarla un poquito y ya hacer una reseña de esa aplicación. No, por ahí no estoy aportando nada con eso y podrían buscar esa información en internet que está disponible, ¿no? Entonces, yo les voy a hablar de las aplicaciones que usé y las que me parecieron. Fui haciendo un filtro, las que son las más convenientes por distintos motivos, ¿no? Como dijimos, las aplicaciones trabajan con el chip GPS que está incorporado al celular, pueden ser usados sin datos móviles, sin señal. Bueno, para esto hay que descargar primero la información, descargar los mapas, que los mapas queden guardados en la memoria del teléfono, y descargar las rutas si es que no están en los mismos mapas. Y por supuesto, toda información adicional que queramos, puntos de referencia y cualquier tipo de indicación más, ¿no? Bueno, ¿qué necesitamos mirar en una aplicación? O sea, por lo menos, ¿qué es lo que yo considero muy importante a la hora de elegir una aplicación, ¿sí? Que tenga fluidez y buen manejo de datos. Hay aplicaciones que se han ido quedando en el tiempo y son poco fluidas. ¿Qué significa esto? Que tarda mucho en abrir, que tarda mucho en refrescarse la pantalla, que tienen, los mapas que tienen son muy pesados, entonces tarda mucho tiempo en poder visualizar el mapa. Entonces, para mí es importante eso. Y además, yo suelo sobrecargar de datos la aplicación. O sea, la lleno de datos, le meto muchísimas rutas. Y bueno, si bien hay que hacer limpieza, cada tanto esto tiene que ver con que hago viajes largos. Entonces, en esos viajes tengo que meter muchos kilómetros de ruta y además muchas rutas alternativas. Entonces, hay aplicaciones que son las que manejan mejor la cantidad de datos, ¿sí? Hay otras que por ahí, si vos vas a hacer un sendero y no te vas a salir del sendero,
no necesitas tantos datos, entonces andas bien igual, ¿no? Hagamos esa aclaración. Bueno, después algo que hay que tener en cuenta son las imágenes satelitales de buena calidad. No siempre la mejor aplicación tiene las mejores imágenes. No siempre, por ahí tenés una aplicación con muy buenas imágenes, pero no tienen tantas funcionalidades. Lamentablemente, la situación es así, hoy por hoy, y después lo voy a explicar brevemente, ¿no? Para mí lo que es útil es poder contar con varias capas. Entonces, primero fundamental, los mapas topográficos, que tengan curvas de nivel. Eso es fundamental. Después, bueno, por ahí falta un río, falta un lago, bueno, eso tiene que ver con que esté incompleta la base de datos. A veces pasa, ¿no? Y todo no va a estar en el mapa topográfico, obviamente. Hay un montón de variables que tienen que ver con la época del año, el curso de agua que se secan, que se desbordan, en fin. Pero bueno, es muy importante la calidad de los mapas, que tenga capas. Entonces, y que podamos combinar capas, que yo pueda, por ejemplo, ver las curvas de nivel, pero a la vez ver imágenes satelitales. Eso para mí es muy útil, eh, para usar ahí en el terreno mismo, ¿no? Después lo que es muy importante es que puedas visualizar varias rutas a la vez. O sea, que vos no estés limitado a seguir un track. Si vos seguís un track, es como el GPS del auto que te va diciendo dobla a la derecha, dobla a la izquierda y no tenés que elegir nada, digamos, vas siguiendo una línea. Entonces, ¿cuál es la idea? Poder meter varios tracks, meter información personalizada, es decir, uno poder incorporar sus propios puntos de referencia y poder ver varias rutas simultáneas, porque en una buena planificación yo tengo que tener en cuenta lo que se llaman las vías de escape. Entonces, capaz que tengo que modificar mi recorrido, y si yo la única opción que tengo es seguir una liñita, no tengo chances de modificar el recorrido, o por lo menos no voy a poder usar el celular para eso. Entonces tengo que poder visualizar varias rutas a la vez. Bueno, las aplicaciones más usadas por ahí no sean una novedad para muchos, pero bueno, tienen sus ventajas y tiene un porqué de que son las más usadas. Bueno, tenemos Wikiloc por un lado. Wikiloc es extremadamente limitada, ¿sí? Tiene muy pocas funcionalidades. Tiene el problema de que es esto, lo que tenés que hacer es seguir una línea, que es el track, ¿sí? Eso es lo que haces. Tiene a favor de que tiene buenas imágenes satelitales. Las imágenes satelitales son de muy buena resolución y están bastante actualizadas, ¿sí? Entonces, te puede pasar de que vos estás navegando y de golpe, o sea, estás en el terreno y de golpe está quemado el bosque. ¿Sí? ¿Cómo puede ser si en la imagen no estaba quemado el bosque? Sí, hubo un incendio hace 2 años y la imagen que tenés es de hace 6 años atrás. Bueno, que eso ocurre bastante frecuentemente, ¿eh? Y lo otro bueno de Wikiloc es la red social. Que la red social de Wikiloc se usa, ¿no? Las redes sociales son todas muy parecidas, lo que cambia es cuánta gente lo usa, ¿no? Entonces acá en Argentina la mayoría usa Wikiloc, por lo tanto es la red social más completa de trekking con tracks. Entonces vos todo lo que grabás, todos tus recorridos, los subís muy ágilmente a esta red social y también podés descargar los tracks de otros. Y esto lo haces todo desde la aplicación. Lo otro bueno que tiene Wikiloc es que es la más barata, ¿sí? Es la que tiene precio más accesible porque podés pagar la versión por 3 meses nomás, mientras que el resto te obligan a una suscripción anual, ¿sí? Entonces, si vos te vas a ir a la montaña en el verano, no necesitas seguir pagando en el invierno, o sea, no tiene sentido. Entonces, bueno, Wikiloc te da esa opción. Bien, después tenemos Gaia GPS. Gaia GPS es actualmente la más usada a nivel mundial. En Argentina se está usando cada vez más. También tiene su propia red social, que es básicamente una base de datos compartida. Y lo interesante de la base de datos de Gaia GPS es que está superando es decir, a nivel mundial superó a Wikiloc ampliamente. ¿A qué me refiero? Que hay cualquier cantidad de rutas grabadas por personas en lugares totalmente impensados y están ahí en Gaia GPS. De hecho, muchos cada vez que graban por defecto lo publican, entonces está lleno de información. En Wikiloc, muchos, les digo un tip, muchos borran las publicaciones por problemas de derecho de paso. Entonces, por ahí pasaron por una propiedad privada,
tuvieron lío, borran el track. O pasaron por una zona no habilitada y lo borran. O lo ponen en modo privado, ¿no? Entonces, capaz que vos venís siguiendo a un usuario que de golpe elimina las publicaciones o las pasa a modo privado y no las podés ver más. Eso pasa mucho en Wikiloc, porque bueno, está más expuesta. En Gaia GPS está todo, entonces hay tracks por todos lados. Bueno, muy bien lo que decía alguien por ahí. Por supuesto, no hay que confiarse, ¿no? Eso ya excede un poco la charla, pero sí, uno nunca se tiene que confiar en el track que le pasó a otra persona. Sobre todo si lo descargas de internet, que no conoces a la persona. Entonces sí, hay que siempre hablar con el que lo subió, preguntarle, corroborar cuándo fue grabado el track y ver si fue bien grabado, porque capaz que la persona se perdió, lo grabó igual y vos cuando vas te perdés igual que esa persona. Básicamente eh, te quedás atorado en un cañadón o no podés cruzar un río, en fin. Es decir, el hecho de que esté subido en internet no te garantiza de que la ruta sea segura o transitable inclusive. Entonces, bueno, siempre hay que estudiar eso previamente. Eso tiene que ver con una buena planificación, ¿sí? Y por supuesto que uno cuando planifica no puede descansar solo en esto. O sea, vos no podés, y esto es un mal hábito cada vez más extendido, ¿sí? Entonces yo a veces veo gente que sacaron un pasaje, se compraron un montón de equipos, tuvieron un año comprándose el equipo. Ah, pero la ruta se la bajan de Wikiloc 2 días antes, un día antes. O sea, yo conozco gente que directamente se baja la ruta cuando ya está ahí en el hostel por salir. O sea, el nivel de ingenuidad que hay con esto, una confianza absoluta en la aplicación, bueno, esas son malas prácticas. Entonces uno siempre tiene que combinar esto con otros recursos, con otras técnicas. Bueno, entonces Gaia GPS tiene estas características. Es muy bueno el software de escritorio, que es una aplicación online, y además podemos imprimir mapas. ¿Mm? A ver, alguien dice, Chalo. Sí, dice, soy rescatista en zonas agrestes, claro. Interesante. Bueno, después al final hablamos. Estaría bueno que cuentes alguna experiencia tuya eh, sobre ese tema. Bueno, entonces, lo malo de Gaia GPS es que las imágenes satelitales son malas. ¿Y por qué digo esto? Gaia GPS tenía un convenio con Esri. Esri tenía imágenes satelitales de primera, pero le retiró la licencia y se puso muy complicado con el tema de la licencia de Esri. Entonces Gaia GPS sacó Esri y hoy estás limitado a los mapas de Mapbox. Lo mismo pasó con Caltopo, que es la otra aplicación. Por lo tanto, las imágenes tienen muy baja resolución. Si bien cargan rápido, porque tienen mala definición, son viejas, están desactualizadas. O sea, vos vas ahí y te encontrás con un puesto que no aparecía en la aplicación, o te encontrás con un río totalmente modificado. A mí me pasó de llegar y que estaba todo quemado el bosque, estuve caminando horas en un bosque quemado, que en la imagen satelital no estaba quemado. Bueno, en fin. O cosas que son ilegibles. Son ilegibles porque la calidad de la imagen es muy mala. Entonces, obviamente que si uno va a un sendero habilitado dentro de un parque, hay un montón de recursos para orientarse. Tenés el sendero, tenés marcas en los árboles, en las piedras. Entonces, por ahí no dependés tanto de la imagen satelital. Pero bueno, en determinados contextos, donde hay mucha vegetación y vos estás explorando nuevas rutas, ahí la imagen satelital realmente te suma mucho que esté actualizada y que tenga buena definición. Entonces yo ahí lo que recomiendo es usar mapas personalizados. Pero eso no es que los hace uno, no, me refiero a usar otras bases de datos de mapas. Entonces, las bases de datos de Google son muy buenas y las de Bing Maps son las mejores de todas, por lejos. Y después vas eligiendo. Hay veces que está todo nevado, no ves nada. En el de Google, bueno, usas el de Bing Maps o el de Apple, ¿sí? Y bueno, uno va eligiendo. Esto para travesías más complejas. Y también está bueno mencionarlo porque el celular no es que es un juguete, realmente es una herramienta de navegación seria, ¿no?
Bueno, después tenemos aplicaciones no tan conocidas. Por ejemplo, está Garmin Explore, que si bien tiene opciones para pagar, prácticamente todas te ofrecen algo pago, ¿no? Es lógico, la gente que la hizo tiene que vivir y financiar todo ese trabajo. Pero bueno, Garmin tiene una versión gratuita que es perfectamente funcional. Entonces te permite grabar, subir pistas, exportarlas, tiene imágenes satelitales de excelente calidad y listo, no puedes hacer mucho más, pero es lo que necesitas para navegar. Y a mí realmente me llama la atención que nadie la use, Garmin Explore. Es una aplicación que nadie la conoce, nadie la usa, y por lo general las reseñas son de gente que ya pagó Gaia GPS, entonces ni se pierden el tiempo con Garmin, ¿no? Y claro, al lado de Gaia GPS, la aplicación de Garmin es inferior, pero bueno, yo le veo como un punto a favor, que es gratis, y segundo, que las imágenes son mejores que las de Gaia. Y tercero, que en la versión gratis podés combinar capas, cosa que no podés en la de Gaia. Yo todo esto que digo, capaz que dentro de un año queda desactualizado, ojo, porque capaz que la que era gratis te empieza a cobrar y capaz que Gaia ahora te deja hacer más cosas, ¿viste? Eso fue cambiando mucho con el tiempo. Yo arranqué a usar Gaia GPS. Sí, cuidado con el audio. Gaia GPS yo la empecé a usar en el 2018 y cambió bastante, ¿eh? De hecho subió de precio, fue cambiando. Al principio era paga, vos la comprabas una vez. Después empezó a ser con suscripción. Y después subieron el precio de la suscripción porque se la vendieron a otra marca y ahora es más cara y bueno, los planes fueron cambiando, las funcionalidades fueron cambiando. Entonces, bueno, lo mismo pasó con Caltopo. La aplicación Caltopo lo que tiene es que es muy superior en lo que vos podés personalizar. Es decir, es una aplicación que originalmente era de escritorio y después se pasó a celular. Entonces, vos podés diseñar una ruta y configurar todo. Si querés que aparezca texto, si querés que aparezca una línea punteada, pones una línea punteada. Si querés que sea verde, es verde. Si es roja, es roja. Si querés que podés elegir el grosor de la línea. Podés personalizar mucho más el mapa. Bueno, no recomendadas. Maps.me. Maps.me me llamó la atención. Yo pensé que iban a estar todos usando Wikiloc el verano pasado. Y no, estaban todos con Maps.me. Se popularizó porque es gratis, o tiene una versión gratis que te permite descargar un track y navegar con el track. No, ni siquiera el track. Es porque incluye o te permite descargar mapas offline sin pagar. Entonces, ¿qué es lo que le encuentro de malo a Maps.me? Que es, digamos, es muy limitada, pero además que genera malas prácticas. Primero porque no tiene curvas de nivel, ¿sí? No tiene mapas topográficos. Entonces es como navegar en una ciudad, es como estar un GPS de auto, ¿no? Y después tiene automatizaciones, o sea, te dice para dónde tenés que ir. Cosa que no tendría que pasar. Nosotros tendríamos que tener conciencia de dónde estamos y poder ir evaluando con un criterio propio qué dirección seguir, ¿no? Entonces Maps.me, por ejemplo, te dice doble a la derecha y te manda por un atajo, porque el algoritmo que tiene calcula la ruta más corta. Pero capaz que la ruta más corta tiene mayor pendiente, entonces es más difícil, ¿sí? Entonces pasaba eso. Y los tiempos que arrojaba de caminata estaban equivocados, porque no tenía en cuenta las pendientes. Entonces venían extranjeros que querían hacer los 4 refugios en un par de horas, porque Maps.me les había tirado que tardaba cierta cantidad de horas. Obviamente los paraban, los frenaban y les decían, no, están locos. Pero bueno, porque venían con esto, ¿no? Entonces se automatiza mucho, se generan malas prácticas, hay riesgos, porque te manda, además dependés mucho del dispositivo. O sea, y la idea justamente es que la aplicación que usemos nos ayude a progresar también, en aprender a leer el mapa, es decir, que nos sume cosas, no que nos reste, que no sea una automatización. Entonces, bueno, eso es lo que le veo de malo a Maps.me.
Eh, Así que bueno, y sin embargo, bueno, hay gente que por ahí la ve como que puede ser buena. Yo la verdad que vi tantas cosas negativas de Maps.me que no la recomendaría. ¿Mm? GPX Viewer App, sí, yo esa la tuve hace un tiempo y la verdad que no la uso hace 1000 años, ¿no? No la tengo más, pero bueno, no sé si está actualizada. Porque también uno, al elegir la aplicación, tiene que tener en cuenta que tenga actualización. ¿Por qué es eso? Porque van corrigiendo errores y además que vos vas actualizando el software, el celular va cambiando con el tiempo, entonces tiene que tener mantenimiento. Entonces lo que tenés con Gaia GPS y Caltopo es muy buen mantenimiento, lo mismo que Wikiloc. Hay muchas aplicaciones que son viejas que las dejaron de mantener, quedaron discontinuadas, entonces tienen eso de malo y pueden quedar inutilizables en el futuro, ¿no? Bueno, y después por último tenemos los relojes GPS. Los relojes GPS son algo bastante nuevo, ¿sí? No dejemos entrar a nadie más, salvo que lo conozcan. Fíjense, ahí me dicen que No está debo actualizada. comprar a nadie. Está No, actualizada, bueno, buenísimo. ahora ya está. Bien. Eh, bueno, entonces, ¿qué tenemos? Que los relojes están avanzando muy rápidamente. O sea, aparece un reloj con una autonomía de 20 horas y en el siguiente modelo la autonomía es de 40 horas y en el siguiente modelo es de 60 horas. O sea, está pasando eso, están avanzando de manera muy veloz y bueno, en esto se combina no solamente las baterías, sino también el software que optimiza el uso de la batería. Y bueno, además vienen con más funcionalidades y demás. Hay una enorme cantidad de relojes, la verdad que es para perderse. Y la mayoría de los relojes no nos sirven para trekking, ese es el tema. Porque tenemos relojes con GPS de uso urbano, que están pensados para escuchar música, descargar aplicaciones, o sea, que lo complementás con el celular para leer mensajes, para hablar, incluso hay gente que habla desde el reloj. Y bueno, todo eso obviamente que está sumando precio y consumo de batería para algo que no nos sirve para el trekking. Entonces, originalmente, lo que es el reloj GPS está pensado para correr, para lo que es running y trail running. Y del trail running se pasa al trekking también. Entonces, ahora se están usando cada vez más para el trekking. ¿Mm? Bueno, esperamos que bajen los precios, porque eso creo que es la contra principal que tienen los relojes, ¿no? Siempre está la opción de adquirir uno de segunda mano, y además como van avanzando tanto los modelos, rápidamente queda atrás un modelo anterior, entonces por ahí uno lo consigue a buen precio. Eh, pero bueno, siguen siendo carísimos. Bueno, el reloj va a ser la opción más liviana, por supuesto, pasa desapercibido. Si bien ya no se usan tanto los relojes, sobre todo entre la gente más joven, para muchos es algo que van a llevar de todos modos, entonces no viene mal que venga con un GPS el reloj, porque te agrega un respaldo que lo puedes llegar a usar en determinados contextos. Cuanto más chiquito el reloj, menos va a durar la batería. Es una cuestión física, ¿no? La batería más grande ocupa más espacio. Y hay relojes que son re grandes, entonces si vos tenés muñeca chica, no, te va a resultar incómodo, básicamente, ¿no? Bueno, hoy las pantallas están viniendo de zafiro, que es un material súper resistente. Después tenés lo que es el material del reloj, están viniendo de titanio o de acero inoxidable. Y la verdad que son resistentes y están hechos para resistir en el uso que se le da al reloj, ¿no? Incluso vienen con impermeabilidad, resisten hasta un nivel de inmersión. Ojo, no todos son, porque algunos te preguntan, ¿podés nadar con el reloj? No, hay algunos que te dicen que no son para nadar, ¿no? Pero bueno, la verdad que te suma muchísimo en el trekking que todo sea impermeable, ¿sí? Bueno, están pensados para ser usados al aire libre.
eso hay que tenerlo en cuenta, o sea, están pensados para que le des un uso rudo. Y bueno, la mayoría ya de estos relojes tienen pantalla táctil, pero está bueno que vienen con botones. Entonces, te permiten navegar en contextos de humedad, donde la pantalla táctil no sirve, ¿sí? O en contextos de mucho frío, donde tenés poca movilidad y por ahí tenés guantes puestos o tenés unos mitones enormes y no podés estar con el dedito ahí navegando, entonces, bueno, usás los botones. Tiene esa ventaja. Bueno, después tiene buena resistencia al frío, según indicaciones de fábrica. Y también ayuda a que siempre está pegado a la piel, entonces siempre está tocando el calor corporal y uno lo protege con la ropa, entonces está menos expuesto, ¿no? Bueno, el reloj, esto sigue siendo así, va a ofrecernos la peor experiencia de navegación, porque la pantalla va a ser muy chiquita, el nivel de detalle, por más que descarguemos un mapa topográfico de Garmin y tenga colores y hasta tenga texto, igual va a ser re limitado, ¿sí? Otro, el procesador, va a ser lentísimo. O sea, todo esto igual juega a favor de la batería. Entonces están hechos para un uso muy concreto en el que se prioriza registrar un recorrido. Entonces, la primera funcionalidad del reloj va a ser registrar un recorrido, por ejemplo. Sobre todo la velocidad a la que fuiste, porque esto es lo que le interesa a los deportistas que invierten en relojes, ¿no? La velocidad a la que fuiste, los tiempos de descanso, el ritmo cardíaco. El reloj tiene un sensor que le permite detectar el ritmo cardíaco, cuántos pasos diste en el día, y después todo lo que graba cualquier GPS, ¿no? Los desniveles, lo que es el desnivel positivo, negativo, las pendientes, te va generando un gráfico de desnivel. En eso es igual que un dispositivo GPS o que el celular. Bueno, por todo esto que dijimos de que para navegar no es tan bueno, porque la pantalla es muy chiquita básicamente, es incómodo y es limitado en las funcionalidades, no se recomienda como principal dispositivo de navegación, ¿sí? Ahora, distinto es si yo voy a ir a un sendero habilitado y llevo el reloj como un respaldo, porque yo ya sé que igual hay un sendero, hay marcas, entonces es difícil que me pierda y voy a usar el reloj para volver sobre mis pasos en caso de que me pierda. O para un contexto muy específico en el cual, si me llego a desorientar, puedo encontrar el camino gracias al reloj. Ahí sí. Pero no hay que depender del reloj como guía, como orientación, porque es muy, muy limitado. Bueno, después viene el tema de la duración de la batería. Puede durar desde un día hasta 2 semanas o 30 días. Va a depender del modelo. Cuanto más dure va a ser más caro. Lamentablemente es así. Lo bueno es que avanza muy rápido la tecnología, como les decía, entonces un modelo de hace un par de años está bueno y ya sale mucho menos que los más nuevos. Los más nuevos son los que más duran la batería. Cuanto menos cosas inútiles tenga, más va a durar la batería, ¿sí? Entonces sí, hay algunos que tienen para escuchar música, no sé, tienen para hablar, para grabar audio, bueno, todas esas cosas. Cuanto menos de eso tenga, más va a durar la batería. Y bueno, hay algunos que vienen con carga solar, con lo cual prolongas esa batería, ¿no? Bueno, siempre lo que es el reloj, hay que tener mucho cuidado a la hora de invertir. ¿Por qué? Porque te viene con una duración de la batería que no es la del GPS, no es la duración real en el terreno usando el GPS. Entonces, capaz que en tu casa un reloj que te dura 2 semanas, 20, 30 días la batería, dándole un uso mínimo para ver la hora y, no sé, mirar tu ritmo cardíaco cuando haces deporte, bueno, o también te hace un cálculo del consumo de calorías diarias. Está bueno eso. Eso está muy bueno. Desconozco el nivel de precisión real, yo creo que es todo aproximado. Pero bueno, hace una cuentita ahí el algoritmo basándose en lo cardíaco y en los kilómetros que caminaste por día y te saca un
un indicador de calorías diarias. Y eso está bueno para registrar tu actividad y planificar las comidas. Pero bueno, ojo que ese uso no es lo mismo que grabar con el GPS. Cuando vos grabás con el GPS, le exigís muchísimo a la batería y dura mucho menos. O sea, fíjense, un reloj que puede durar 300 horas o más, la batería, pasa a durar 66 horas grabando con el GPS. Por supuesto, influye. ¿Qué tanto lo usás? ¿Cuánto lo hiciste sufrir al reloj? Porque lo expusiste al frío, a la nieve, al agua. Bueno, todo eso va haciendo que dure menos la batería. ¿Qué tanto lo usaste para navegar? ¿Qué tanto hiciste zoom? ¿Qué tanto estuviste mirando las curvas de nivel? Es decir, cuanto más depende del dispositivo, menos te va a durar, ¿no? Lo que hay que mirar es que venga con ahorro de energía, eso está bueno. Hace que te dure el doble la batería. Graba con menos precisión. Pero para determinados contextos se puede. Acá dice buen dato. Dice Amazon Fit Trex 2. Bueno, yo no lo conozco, hay un montón de modelos. No tiene por qué ser Garmin. Los Garmin son carísimos. Hay otras marcas. Está Coros, está Asunto. Y después hay un montón que son de marcas genéricas, que hay que probarlos, ¿no? Pero bueno, vienen de todos los precios y no hay que confiar en lo que es la duración de la batería del fabricante. Porque como les digo, no están diciéndote cuánto dura con GPS. Si el teléfono, perdón, el reloj es de Garmin o es de Coro, es de una marca así reconocida, te va a decir cuánto dura la batería. Y ahí lo que les conviene hacer es buscar una reseña, lamentablemente van a estar en inglés, y que les diga, a ver, en el testeo real, cuánto duró la batería. Y eso es lo más acertado que pueden tener a la hora de elegir con un criterio, ¿no? Bueno, estamos diciendo que hay un montón de funciones, algunas sirven, otras no. Originalmente esto estaba pensado para carreras. No los vamos a recomendar como principal dispositivo, pero son una opción excelente para registrar el recorrido como backup. Entonces, si vamos a navegar con un mapa o con el celular, pero además queremos registrar el recorrido, ver cómo estuvo el ritmo cardíaco, cuántas calorías consumimos, el perfil de desnivel, todo eso lo grabamos con el reloj, ¿sí? De manera complementaria. Todo lo cual nos aporta el conocimiento, no es que el reloj te está sacando conocimiento porque estás automatizando algo, te está aportando información. Bueno, consideraciones finales. No es que hay un dispositivo mejor que otro, sino que todo va a depender del tipo de travesía que vamos a hacer y de las características del ambiente. Ahora, dicho esto, que a esta altura parece una obviedad, la realidad es que casi siempre vamos a preferir el celular. ¿Y por qué? Bueno, primero porque ya contamos con uno, entonces el factor económico es importante. Y además que es más barato pagar una aplicación que invertir en un dispositivo nuevo, ¿no? Por otra parte, la mayoría del trekking es sobre senderos establecidos. Esto sobre todo en Patagonia, ¿no? En lugares turísticos, en parques. Hay lugares que no, hay lugares que siempre uno va por campo traviesa. Por ejemplo, en San Luis es todo más agreste. Entonces uno tiene que explorar más, tiene que observar más. Y ahí está bueno mirar más el celular, ¿no? O usar un dispositivo para seguir alguna huella por ahí de alguna picada antigua que se fue perdiendo, se fue borrando. Digamos, pero si uno está en un lugar con un sendero habilitado, por ejemplo, por guardaparques, ya sabes que está pensado para que no te pierdas, ¿no? Entonces el celular va a ser más que suficiente para esos contextos. Y siempre se va a recomendar llevar un mapa físico y jugar con el mapa físico para ir aprendiendo y ir adquiriendo experiencia en lo que es lectura de mapas, orientación y navegación. Además, si vamos a descansar en el celular, llevar una batería de respaldo. No solamente para usarlo más tiempo, sino también como emergencia, como un backup. Que puede pasar que nos toque una nevada, nos toque una granizo, no sé, y el celular muera, la batería muere, o porque nos lo olvidamos afuera de la bolsa a dormir a la noche, y necesitemos esta batería externa por una cuestión de seguridad, está bueno tenerla.
Después, en segundo lugar, se puede incorporar el reloj. Lo único malo del reloj es que cuanto más dura la batería es más caro. Y hoy los precios son bastante exagerados. Entonces, lo ideal es esperar con el tema de los relojes, porque tampoco es que es algo tan necesario en cuanto a conveniencia, ¿no? Hoy por hoy, con un mapa físico y con el celular, andás re bien. El reloj como un backup. Y, por último, el GPS. Lamentablemente, para los que nos gustan los GPS, que los usamos mucho y le sacamos el jugo y todo, hoy por hoy hay muy pocos contextos en los cuales sea la mejor opción, pero bueno, son contextos específicos que lo valen, ¿sí? Travesías muy largas, donde la autonomía es prioridad, entonces podés llevar vos con un GPS 30 pilas. Sí, podés llevar 30 pilas. De hecho, yo he llevado 30 pilas porque me iba 2 meses. Entonces me llevé 30 pilas para 2 meses. Bueno, no sé si era lo mejor, pero podés hacer eso. ¿Qué más? Se te acaba la pila, la cambiás ahí mismo. Si estás de noche y tenés que avanzar, cambiás la pila al toque. Si está lloviendo y tenés que avanzar, cambiás la pila. Tenés esa ventaja. En condiciones de invierno, en condiciones donde tenés guantes, bueno, en todos esos contextos que ya vimos, el GPS sigue siendo mejor. ¿Mm? Ahora, hay condiciones en las cuales todos los dispositivos van a sufrir, ¿sí? El mapa se te puede mojar, más que no tenga batería, puedes tener mapas de Tibet, pero la verdad que son raros de encontrar. Puedes tener que el GPS mismo, en condiciones de montaña, de alta montaña, se te puede morir la batería, no te funciona porque hace menos de 25 bajo cero. Bueno, puede haber contextos así, ¿no? Obviamente. Bueno, y por último, hago un comentario así sin ahondar en el tema de los comunicadores. Así como el GPS te permite recibir señal satelital para detectar tu posición, ahora está la opción de los comunicadores satelitales que te permiten enviar información a esos satélites, ¿sí? Entonces es un ida y vuelta. Los comunicadores satelitales avanzaron mucho. Ahora están estos dispositivos. Estos dos modelos son los más vendidos, los que más se están usando. Es el Garmin Reach Mini 2 y el Messenger. ¿Mm? No vamos a entrar en detalles, pero bueno, básicamente lo que nos permiten es enviar mensajes durante las travesías sin señal, usando mensajería satelital. Lo malo, hay que comprar otro dispositivo, que es caro, hay que pagar una suscripción por el tiempo que lo usemos. Si lo usamos un mes, pagamos un mes. Si lo vas a usar 3 días, tenés que pagar un mes igual, que te cobran por mes. Y además hay un pago anual que tenés que hacer. Bueno, todo esto va sumando. Pero bueno, hoy por hoy es cada vez más extendido el uso y sobre todo si uno va con grupos, está bueno que uno en el grupo lo tenga porque no solamente que te permite tener comunicación mucho más eficiente que una radio en cualquier lugar del mundo, sino que además que no lo usás solo para emergencias, sino que lo usás para avisar que estás bien, te puedes comunicar con tus seres queridos, los que tienen familia, esto es re importante, ¿no? Poder decir, bueno, estamos bien, llegamos bien, mañana vamos a subir un cerro, llegamos arriba, cada 2, 3 horas mandar un mensaje. Bueno, todas esas opciones las tenés. Solamente se puede mandar mensaje de texto, hay una versión nueva de este que tiene imágenes y audio, que es más cara también. Así que bueno, son tecnologías que están avanzando rápido. Hoy por hoy, realmente son muy livianos, pesan 100 gramos, nada. El mini creo que pesa menos, pesa 95, una cosa así. Y además los combinás con el celular, entonces mensajeás con el celular como si estuvieras mandando un mensaje de texto, pero utilizando la antena satelital. ¿Mm? Bueno, acá dicen en breve ya tendrán esas funciones los celulares. Sí, lo que pasa es que hay que ver. Bien, esto es algo que no lo mencioné y me hiciste acordar. ¿Eh? El celular nunca va a tener la precisión satelital que tiene un dispositivo de Garmin.
¿sí? Es muy grande la diferencia. Y además los tiempos de recepción de esa señal son muy distintos. En un Garmin vos podés tener buena señal muy rápido adentro de una carpa, en un bosque, lloviendo, con el cielo nublado, sin ningún problema. Con estos dispositivos también. Con el celular no. Con el celular yo he estado horas y horas hasta que agarraba señal satelital. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Por eso, si estamos en una expedición, en una travesía con cierta complejidad, ya tenemos que pasar al dispositivo de backup o con mejor recepción de señal. En el caso de la cobertura, no, todavía no, pero bueno, en un futuro se va a poder. Por el momento, sigue conveniendo esto. Así que, bueno, gracias por participar. La dejamos acá y abrimos un espacio de preguntas.